Robert Scott Lazar nació el 26 de enero de 1959 y es un teórico de la conspiración estadounidense. En 1989, Lazar afirmó haber formado parte de un proyecto clasificado del gobierno de Estados Unidos, dedicado a la ingeniería inversa de tecnología extraterrestre. También afirmó haber leído documentos informativos del gobierno que describían la implicación alienígena en los asuntos humanos durante los últimos 10.000 años. Autoproclamado físico, Lazar supuestamente trabajó en un sitio secreto cerca de la instalación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, conocida popularmente como Área 51. Su historia atrajo atención pública adicional hacia la instalación y dio lugar a teorías de conspiración sobre el conocimiento gubernamental de vida extraterrestre. Lazar no tiene evidencia de vida o tecnología alienígena, y su historial educativo y laboral está lleno de falsificaciones. Además de ser descartado por los escépticos, Lazar ha sido repudiado por algunos ufólogos. El periodista Ken Lane afirma: muchas personas creíbles han examinado la historia de Lazar y han concluido racionalmente que se lo inventó. Lazar se graduó de la escuela secundaria tarde, en el tercio inferior de su clase. El único curso de ciencias que tomó fue una clase de química. Posteriormente asistió al Pierce Junior College, en Los Ángeles. En 1982, Lazar trabajó como técnico para una empresa contratista que proporcionaba personal de apoyo a la instalación de física de mesones de Los Álamos. Se declaró en bancarrota en 1986, donde se describió a sí mismo como procesador de películas autónomo. Lazar es dueño y opera United Nuclear Scientific Equipment and Supplies, que vende una variedad de materiales y productos químicos. Lazar afirma haber obtenido maestrías en física del Instituto Tecnológico de Massachusetts y en electrónica del Instituto de Tecnología de California. Sin embargo, ambas universidades no tienen registro alguno de él. Los científicos Stanton T. Friedman y Donald R. Protero han declarado que nadie con el historial académico de Lazar en la escuela secundaria sería aceptado en cualquiera de esas instituciones. Lazar no puede proporcionar los nombres de ningún profesor o compañero de estudios de sus supuestas estancias en MIT y Caltech. Un supuesto profesor de Caltech, William Doxler, en realidad enseñaba en Pierce Junior College y nunca trabajó en Caltech. Friedman afirmó: obviamente, si uno puede ir al MIT, no va a Pierce. Lazar estaba en Pierce al mismo tiempo que supuestamente estaba en MIT, a más de 2.500 millas de distancia. Lazar afirma ser físico y haber trabajado en esta área durante su tiempo en Los Álamos Meson Physics Facility. Esta afirmación fue respaldada por el periodista local Terry England, quien entrevistó a Lazar sobre su interés en autos propulsados por reactores en 1982. Algunos medios de comunicación desde entonces lo han denominado físico. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre el artículo en 2021, England admitió que tomó las afirmaciones de Lazar al pie de la letra y no verificó sus credenciales como físico. La investigación sobre la posición de Lazar en Los Álamos reveló que su papel era el de técnico para una empresa contratista y que no trabajó ni como físico ni directamente para el laboratorio. Como tal, la instalación no tiene registro sobre Lazar, de quien Protero afirma que fue, en resumen, más bien un jugador menor. El Smithsonian y varios medios de comunicación han afirmado que su designación de físico es autoproclamada. Desde 1989, Lazar ha alcanzado notoriedad pública como un teórico de la conspiración del Área 51. En mayo de ese año, apareció en una entrevista con el reportero de investigación George Knapp
en la estación de televisión Class de Las Vegas, bajo el seudónimo Dennis y con el rostro oculto, para hablar sobre su supuesto empleo en S4, una instalación subsidiada que afirmó que existe cerca de la base de la Fuerza Aérea de Nellis, conocida como Área 51. Afirma que dicha instalación estaba adyacente al lago Papoose, que se encuentra al sur de la instalación principal del Área 51, en Groom Lake. Afirmó que el sitio consistía en hangares de aviones ocultos, construidos en una ladera. Lazar dijo que su trabajo era ayudar con la ingeniería inversa de uno de los 9 platillos voladores, que alegó eran de origen extraterrestre. Afirmó que uno de los platillos, al que llamó el modelo deportivo, estaba fabricado de una sustancia metálica similar en apariencia y tacto al titanio líquido. En una entrevista posterior, ese noviembre, Lazar apareció sin máscara y con su propio nombre, donde afirmó que su entrevista de trabajo para el empleo en la instalación fue con el contratista EG&G y que su empleador era la Marina de los Estados Unidos. EG&G declaró que no tenía registro sobre él. Su supuesto empleo en una subsidiaria de la base de la Fuerza Aérea de Nellis también ha sido desacreditado por escépticos, así como por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Lazar ha afirmado que la propulsión del vehículo estudiado funcionaba con un reactor de antimateria y se alimentaba del elemento químico con número atómico 115, al que denominó E-115, que en ese momento se nombraba provisionalmente un unpentio y aún no había sido creado artificialmente. Fue sintetizado por primera vez en 2003 y posteriormente llamado Moscovio. Dijo que el sistema de propulsión dependía de un isótopo estable de E-115, que supuestamente generaba una onda de gravedad que permitía al vehículo volar y evadir la detección visual al doblar la luz a su alrededor. Aún no se han sintetizado isótopos estables de Moscovio. Todos han demostrado ser extremadamente radioactivos, desintegrándose en unos pocos cientos de milisegundos. Lazar dijo que la nave fue desmantelada y que el reactor que estudió estaba coronado por una esfera o semiesfera que emitía un campo de fuerza capaz de repeler la carne humana. Explicó que la nave estaba dividida en 2 niveles principales. El reactor estaba posicionado en el centro del nivel superior, con una antena que se extendía hacia la parte superior, rodeado por 3 amplificadores de gravedad. Estos conectaban con emisores de gravedad en el nivel inferior, que podían rotar 180 grados para emitir un haz de gravedad u onda antigravedad, y que la nave entonces viajaría de barriga hacia este campo de distorsión. Lazar ha afirmado que, durante su incorporación al programa, leyó documentos informativos que describían la participación histórica de la Tierra durante los últimos 10.000 años con seres extraterrestres, descritos como alienígenas grises de un planeta que orbita el sistema estelar binario Zeta Reticuli. Hasta septiembre de 2019, no se han encontrado planetas extrasolares en el sistema Zeta Reticuli. En 1989, Lazar dijo que los asientos del platillo que vio eran aproximadamente del tamaño de un niño y que había visto cadáveres alienígenas de un tamaño correspondiente. Dijo que mientras caminaba por un pasillo en S4, echó un vistazo brevemente a través de la ventana de una puerta y vio lo que interpretó como 2 hombres con batas de laboratorio, inclinados y hablando con algo pequeño con brazos largos. 3 décadas después, dijo que no creía haber visto un alienígena, sino que especulaba que vio una muñeca utilizada como referencia para el tamaño de los supuestos alienígenas, y que un apodo utilizado para ellos era los niños. Las afirmaciones de Lazar sobre S4
atrajeron atención pública adicional a su supuesta instalación matriz, el Área 51, y generaron teorías de conspiración sobre el conocimiento gubernamental de la vida extraterrestre. Lazar alega que sus registros de empleo y educación han sido borrados. Friedman, Prothero y el autor Timothy D. Callahan consideran que esto es implausible. Su historia ha atraído una atención mediática significativa, controversia, seguidores y detractores. Lazar no tiene pruebas de vida o tecnología alienígena y sigue siendo una figura polarizada entre los ufólogos. En 2017, el lugar de trabajo de Lazar fue allanado por el FBI y la policía local. Lo que Lazar teoriza fue para recuperar el elemento 115, una sustancia que dice haber tomado de un laboratorio gubernamental. Los registros obtenidos a través de una solicitud de libertad de información muestran que la redada fue parte de una investigación de asesinato para determinar si su empresa vendió talio a un sospechoso de asesinato en Michigan. Lazar no figuró como sospechoso en la investigación. Lazar y su amigo de toda la vida, Gene Hub, organizaron el festival Desert Blast, un festival anual en el desierto de Nevada para entusiastas de la pirotecnia. El festival comenzó en 1987, pero se volvió oficial en 1991. El nombre fue inspirado por la Operación Tormenta del Desierto. El festival presenta explosivos caseros, cohetes, vehículos propulsados por reactores y otros fuegos artificiales, con el objetivo de enfatizar el aspecto divertido de la química y la física. Lazar apareció en el documental de los productores George Knapp y Jeremy Kenyon, Area 51 and Flying Saucers, y en el podcast de Joe Rogan. Lazar se había reunido y discutido sus supuestos trabajos sobre ovnis con el piloto de la Marina y comandante David Fravor, quien fue testigo del incidente ovni de la USS Nimitz en 2004. La doctrina actual predominante sobre el historial educativo de Lazar es que obtuvo un título asociado en electrónica de Pierce, basado libremente en afirmaciones hechas por Stanton Friedman, y que obtuvo una licenciatura falsa de una fábrica de diplomas llamada Pacifica University, basado en la declaración de Lazar que dio para un informe policial en 1990. En el informe, Bob alegó haber obtenido una licenciatura en 2 años, en 1978, de una universidad por correspondencia, Pacífica, en física y tecnología electrónica, que no era el nombre de un título real. Cabe señalar que Bob obtuvo su diploma de secundaria en 1976 y Pacífica cerró a principios de 1978. Si bien estas fuentes secundarias deben considerarse cuando se ponen a prueba y se comparan con fuentes primarias reales, como las declaraciones de los colegios a los que asistió Lazar y sus catálogos de cursos oficiales, así como otras fuentes primarias, podríamos obtener una imagen diferente de la educación de Lazar. A continuación hay una lista de declaraciones fácticas y algunas proposiciones que se pueden hacer basadas en esos documentos auténticos. Lazar tomó clases en Pierce desde el otoño del 76 hasta la primavera del 79. No obtuvo ningún título ni certificado y principalmente tomó clases de electrónica. El profesor de Lazar, William Doxler, a quien mencionó, solo enseñaba clases de transferencia para CSUN y UCLA. La transferencia a CSUN requería un certificado, pero la transferencia a UCLA no. Por lo tanto, si Lazar completó algo en Pierce, solo podría haber sido un programa de transferencia para UCLA. En 3 entrevistas separadas en 1989, Lazar usó la palabra
electrónica, para referirse a uno de sus supuestos títulos. Estas fueron las primeras declaraciones públicas de Bob. Solo 8 universidades ofrecían algún tipo de licenciatura en electrónica en California, y la mitad no estaban ubicadas en o cerca de Los Ángeles, según el College Blue Book. UCLA cambió el nombre de su programa de ingeniería eléctrica a Ingeniería Eléctrica y Electrónica en 1976, cuando Lazar se inscribió en Pierce. Al menos un estudiante en el anuario de UCLA de 1980 se refirió a su título de ingeniería eléctrica como electrónica. Pero el libro está lleno de errores tipográficos de todos modos, y era el título de ingeniería eléctrica. El anuario de 1980 fue eliminado de la colección de anuarios de UCLA desde 1952 hasta 1999. Después de 2022, y posiblemente durante mi investigación en 2023, el único que ha sido eliminado hasta la fecha. No había un programa de transferencia de ingeniería a UCLA en Pierce para 1979. Por supuesto había uno cuando Bob fue ahí, en el 76, e incluso en el 77. Los cursos de física de Doxler eran de hecho parte del programa de transferencia de ingeniería para UCLA. Bob Lazar nunca declaró a dónde fue para complementar sus estudios de pregrado. La única declaración que hizo en una sesión de preguntas y respuestas en 1993 fue que nunca fue parte de una casa en Caltech, a la que se une casi todos los estudiantes de pregrado. Gene Hoff, amigo de Bob, afirmó que Bob compró créditos de inglés e historia alrededor de 1978 de Pacifica para un título de licenciatura, que eran tanto requisitos previos de transferencia como requisitos generales para transferirse a UCLA. Gene Hoff, aún amigo de Bob, también declaró que para ese momento Bob había completado las materias en matemáticas y física, y esos eran los requisitos principales del curso del programa de transferencia de ingeniería en Pierce College para UCLA. Obviamente, estas declaraciones de Gene Hoff, mejor amigo de Bob, solo podrían haber venido de una fuente: el mismo Bob. Bob habría necesitado al menos un semestre completo, medio año escolar, de créditos en electrónica para obtener más de lo que habría obtenido en matemáticas. Recuerden que Pierce declaró que Bob tomó principalmente clases de electrónica, pero también nunca afirmaron que estaba inscrito en el programa de electrónica para obtener un título asociado o certificado. Bob podría haber obtenido créditos por su trabajo relacionado con electrónica. Podría haber tomado clases adicionales de electrónica en Pierce para UCLA a través de inscripción concurrente en el 79, después de transferirse a UCLA. En su certificado de matrimonio de 1980, Bob declaró que vivía justo al lado de Pierce y que su trabajo era ingeniería electrónica. Posiblemente Bob vivía ahí también, en el 79. El lugar de trabajo de Bob, trabajo en electrónica, también estaba más cerca de Pierce que de UCLA. Pacifica cerró días después de que UCLA decidiera su admisión en marzo, y no habría sabido que era una fábrica de diplomas, y no podría evitar la transferencia a la institución, aunque podrían negarse a darle la licenciatura eventualmente. Entonces, sin licenciatura, sería igual a sin foto en el anuario. El informe sobre Pacifica fue hecho por Mike Wallace en el episodio A Matter of Degrees, y los documentos relacionados con el episodio de Pacifica están cerrados para investigación hasta el 1 de diciembre de 2030. Por alguna razón, solo los documentos relacionados con este episodio específico están restringidos. Depende de usted qué conclusión sacar de la información proporcionada aquí, pero tenga en cuenta que en los últimos 30 años
nadie siquiera sugirió que Bob podría haber asistido a UCLA, lo que en mi opinión pone en duda la exhaustividad de la investigación de las últimas décadas. Parece haber una considerable evidencia circunstancial que apoya la posibilidad de que Bob asistiera a UCLA. Si esta investigación se hubiera realizado en 1993 en lugar de 2023, su validez podría haberse confirmado fácilmente contactando a los profesores en Pierce, que aún estarían vivos en ese entonces, y comparando sus clases con el catálogo de cursos de Pierce. Tal como están las cosas ahora, es posible que nunca sepamos a dónde fue Bob después de Pierce. Incluso si alguien odia al azar con todo su corazón, no veo cómo tener información más confiable puede ser algo malo. Uno puede ser despectivo, crítico y prejuicioso en cualquier fecha futura, pero algunas investigaciones solo pueden hacerse en el presente, y una vez que el presente se haya ido, inevitablemente perderemos la oportunidad de aprender algo nuevo, como consecuencia de nuestra actitud injustificable. Voy a empezar a copiar y pegar una de mis respuestas anteriores cada vez que vea mencionada la educación del azar. La educación que él afirma tener es y fue una mentira demostrable. La creencia de que su historial fue simplemente borrado es más que ridícula. Cualquiera que haya asistido a un programa de posgrado bien conocido sabrá que formas un vínculo con otros estudiantes y profesores. Todavía hablo con mis antiguos profesores una década después. Incluso puedo nombrar a nuestro bibliotecario. Lazar no pudo nombrar a un solo estudiante o profesor real que validara su asistencia. Se vuelve aún más extravagante que uno de los títulos que afirma tener es un título de posgrado del MIT, que matricula a menos de 50 estudiantes al año ahora, incluso menos en la época en que él afirmó haberse graduado. Sus clases habrían consistido en menos de 10 personas. Estás argumentando que si pasaras casi todos los días con otras 9 personas, durante al menos un año, no conocerías sus nombres ni esperarías que ellos conocieran el tuyo. Además de la falta de colaboración de una sola persona, no hay evidencia física de que alguna vez asistió. Fui a la universidad antes de que las redes sociales fueran prevalentes y no puedo decirte cuántas fotos de artículos había que presentaban mi nombre como un estudiante muy promedio. Había Facebook, literales, libros físicos con nuestras fotos, en el dormitorio de honores en el que me alojé en mi primer año. En programas de posgrado en escuelas como el MIT, no es como en la universidad de pregrado, en una gran universidad pública. Participas en actividades extracurriculares, investigaciones o tienes prácticas relacionadas con el título. Él no ha nombrado ni ha sido reconocido por nadie que participe en alguna de estas actividades. Como anécdota, mi hermano pequeño asistió a Embry-Riddle. Durante su graduación me presentó a un estudiante de pregrado especializado en el estudio de algo relacionado con la gravedad. Era uno de los 3 estudiantes en el programa y una estrella absoluta, ya siendo coautor de múltiples artículos. Si eres un prodigio en una ciencia, serás publicado, y en la época en que Lazar afirma haber estado en la escuela, estos habrían sido impresos físicos. Este estudiante es de pregrado. Para el momento en que participas en un programa de posgrado en ciencias duras de alguna importancia, ya estás publicando. También serías bien conocido en el momento de ingresar al programa de posgrado, por otros en tu campo, en la escuela. Cuanto más se revele, más personas exigirán respuestas sobre las abducciones. Sinceramente no pueden estar todos mintiendo, hay demasiados. Incluso si el 99% lo fueran, eso aún dejaría como 10,000 personas que no mienten. Cuanto más aprendemos,
más ansiosamente espero el reconocimiento de las abducciones, y ni siquiera soy un abducido. Estoy seguro de que hay bastantes experimentadores que se están impacientando. Si saben que los extraterrestres son legítimos, ¿por qué los abducidos son despreciados? ¿Por qué nadie está tratando de ayudarlos? O al menos monitorearlos para estudiar lo que les está sucediendo, como en los estudios del sueño. ¿Por qué nadie está haciendo algo más que avergonzarlos? Y además de las posibles demandas de Bob, están los seres queridos de Phil Schneider. Estaba diciendo la verdad y fue silenciado por ello. Y estrangulado después de decir que no tenía intención de suicidarse y que su seguridad estaba en riesgo por lo que estaba diciendo. La gente ni siquiera estaba discutiendo públicamente las bases militares subterráneas profundas en ese entonces, pero él dijo que las estaba construyendo y se encontró con extraterrestres en una de ellas, y tenía algunas heridas graves que, según él, eran del encuentro. En la primera semana de julio de 1947, un ranchero llamado William McBrazel descubrió unos extraños restos en su propiedad, en el rancho Foster, ubicado aproximadamente a 75 millas al noroeste de Roswell, Nuevo México. Los restos incluían piezas de metal, goma y papel aluminio. Brazel no pudo identificar el material y decidió informar a las autoridades locales. El 7 de julio de 1947, Brazel llevó parte de los restos al sheriff del condado de Chávez, George Wilcox. Wilcox, a su vez, contactó con la base aérea del ejército de Roswell. El oficial de inteligencia de la base, el mayor Jesse Marcel, fue enviado a investigar el sitio del accidente. El 8 de julio de 1947, el oficial de relaciones públicas de la base, el teniente Walter Hutt, emitió un comunicado de prensa afirmando que los militares habían recuperado un platillo volador estrellado. Este comunicado causó un gran revuelo mediático, y la noticia fue publicada en muchos periódicos de todo el país. Poco después del comunicado inicial, el ejército emitió una retractación, afirmando que los restos eran en realidad de un globo meteorológico, no de un platillo volador. Para respaldar esta afirmación, se organizaron fotografías de Marcel posando con los supuestos restos del globo. El incidente de Roswell fue en gran medida olvidado por el público hasta finales de la década de 1970. En 1978, el físico nuclear e investigador de ovnis Stanton T. Friedman entrevistó a Jesse Marcel, quien afirmó que los restos que había recuperado no eran de un globo meteorológico, sino de algo mucho más extraño y posiblemente extraterrestre. Durante las siguientes décadas, numerosos testigos adicionales salieron a la luz, afirmando haber visto restos, cuerpos alienígenas y encubrimientos por parte del gobierno. Esto llevó a una serie de libros y documentales que sugieren que el gobierno de los Estados Unidos había encubierto un aterrizaje extraterrestre. En 1994, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos publicó un informe titulado El Informe Roswell, Hechos contra Ficción en el Desierto de Nuevo México. En este informe, se concluyó que los restos encontrados en 1947 eran en realidad parte de un proyecto secreto llamado Proyecto Mogul. Este proyecto utilizaba globos de alta altitud equipados con micrófonos para detectar pruebas nucleares soviéticas. En 1997, la Fuerza Aérea publicó un segundo informe titulado El Informe Roswell, Caso Cerrado, que abordaba los informes de cuerpos alienígenas. Este informe concluía que los informes de cuerpos probablemente eran confusiones con maniquíes utilizados en pruebas de alta altitud realizadas en la década de los 50.
A pesar de los informes oficiales, muchos entusiastas de los ovnis y teóricos de la conspiración continúan creyendo que un ovni se estrelló en Roswell y que el gobierno encubrió la verdad. Estos creen que los restos fueron llevados a la base aérea Wright-Patterson, en Ohio, y que el gobierno ha mantenido contacto con extraterrestres desde entonces. El incidente de Roswell ha tenido un impacto duradero en la cultura popular, inspirando películas, programas de televisión, libros y convenciones de ovnis. La ciudad de Roswell ha abrazado su notoriedad, convirtiéndose en un centro turístico para los entusiastas de los ovnis y albergando un festival anual de ovnis. Una declaración de un testigo fue liberada anónimamente a MUFON en noviembre de 2016. Inicialmente se publicó en el CMS, pero luego se eliminó. Recientemente, recibí un informe presumiblemente de la misma fuente. Roswell, Nuevo México, 5 de julio de 1947. Este es un informe de una entrevista que realicé con una persona en el lugar del accidente de Roswell. Soy un ingeniero retirado. Me uní al personal del entonces nuevo campus de la Universidad de California en Santa Cruz. Hubo varios avistamientos de ovnis en las montañas detrás del campus en 1969, todos informados a la universidad. Me pidieron que entrevistara a 3 personas y presentara un informe. No pude encontrar credibilidad o evidencia en estos eventos, pero debido a que era un campus pequeño y todos en ciencias sabían lo que estaba pasando, obtuve una mala reputación por creer en los ovnis. Un día de 1970, un trabajador de mantenimiento a quien conocía muy bien de mi iglesia, entró en mi laboratorio y dijo que tenía un amigo que quería hablar conmigo, pero no quería reunirse en un lugar público. Sugerí que nos encontráramos esa noche en mi casa. En ese momento, no sabía que quería contarme sobre un incidente ovni. Esa noche me dijeron los 2 hombres que habían sido capturados por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y pasaron 1 año y medio en un campo de prisioneros de guerra. Se hicieron buenos amigos durante ese tiempo y siguieron siéndolo después de la guerra. El individuo que entrevisté era soldador de profesión y después de la guerra trabajaba en la base aérea de la Fuerza Aérea de Roswell, soldando plantillas y equipos para el mantenimiento de aeronaves. Comenzó diciendo que la semana anterior al 4 de julio, platillos voladores volaban sobre la base en pares. Esto ocurría de vez en cuando. Dijo que eran circulares y tenían una gran cúpula en la parte superior. Eran planos en la parte inferior y silenciosos. Asumió que era alguna tecnología obtenida por los alemanes. Dijo que todos los que trabajaban ahí los llamaban flats. Dijo que acababa de regresar al trabajo después del día feriado del 4 de julio, cuando llegó un camión. Un oficial salió y le dijo que cargara un soplete y tanques nuevos y que iban a salir al desierto. Dijo que era media tarde cuando llegaron al lugar del accidente. En ese momento pensó que un avión se había estrellado y que tenían un camión de plataforma cargado con los restos del accidente. Y había soldados de rodillas recogiendo cada pieza y poniéndolas en bolsas de tela. Dijo que las bolsas eran del tipo utilizado para sacos de arena. Condujeron un poco más lejos, fuera de la vista de los restos, y encontraron un segundo grupo de personas de pie alrededor de un ovni intacto. Dijo que el matorral estaba derribado, lo que indicaba que la nave había resbalado por el suelo y se detuvo en una berma natural, con la parte trasera ligeramente levantada del suelo. Describió la nave como de unos 25 a 26 pies de diámetro con una gran cúpula. Dijo que la nave era del color del té, con un acabado bruñido. No había signos de marcas de soldadura, costuras o remaches, y que todos los bordes tenían un radio interior o exterior.
No había ventanas o aberturas visibles. Por eso lo llevaron ahí. Le dijeron que cortara una abertura en la cúpula lo suficientemente grande como para que un hombre pudiera pasar por ella. Para entonces ya estaba oscureciendo y los soldados estaban instalando un banco de luces portátiles. Dijo que comenzó a cortar un agujero desde la base de la cúpula, que era una aleación dura y que el corte era lento, pero el material era sorprendentemente delgado. Intentó doblar el metal para apartarlo de su camino mientras cortaba, pero el metal volvía a su forma original sin arrugarse. Terminó su corte, apartó la pieza de metal y miró dentro de la cabina por unos segundos antes de que le ordenaran salir de la nave. Dijo que era difícil ver muy lejos dentro de la nave debido al resplandor de las luces portátiles y que la cabina estaba llena de humo del soplete. Vio a dos seres que parecían estar muertos. Dijo que la cabina tenía un fuerte olor a amoníaco. Describió a los dos seres como de unos 4 pies de altura, pero estaban doblados, por lo que era difícil de estimar. Llevaban lo que él dijo eran trajes de vuelo ajustados, de color púrpura, que le recordaban a las lentejuelas. Describió sus cabezas como lo que ahora llamamos grises. Dijo que no había instrumentos visibles que pudiera percibir. Le ordenaron salir de la nave con su equipo y regresaron a la base de la USAF. Dijo que ya era de noche cuando llegaron y fue escoltado por guardias armados a un edificio para un interrogatorio. Había varios oficiales de alto rango en la mesa, junto con 4 o 5 civiles con trajes. Dijo que después de ser interrogado, le dijeron que no debía hablar sobre lo que había visto, ya que era un secreto de Estado, y que, si era sorprendido divulgando algo, pasaría el resto de su vida en prisión o peor. Estaba muerto de miedo por la amenaza, y mi amigo y yo somos las únicas personas a las que se los contó, y eso fue 23 años después del evento. Cuando comenzamos la entrevista, me dijeron que no podía tomar notas ni usar una grabadora. Estaba muy nervioso al contar la historia y tuvo que ser tranquilizado por mi amigo, quien le dijo que no lo traicionaría. Dijo que lo que se había descrito como el evento de Roswell no era cierto y que quería que la verdad se contara después de su muerte. Me pidió que mantuviera lo que me había contado en secreto hasta después de su fallecimiento, lo cual he hecho. Él y mi amigo fallecieron a finales de la década de 1980. Cuando escuché esta historia, no sabía qué pensar. No era aficionado a los ovnis y nunca había escuchado la historia de Roswell. Mi amigo dijo que este tipo era confiable y durante la entrevista nunca sentí nada raro en su presentación o en sus maneras de expresarse. Proporcionó mucha más información de la que he indicado, pero la entrevista fue hace casi 50 años y se ha olvidado. Creo que estaba diciendo la verdad. Mi amigo era un hombre muy honorable y confiable, que no apoyaría una historia falsa. Nunca volví a ver o hablar con el soldador después de esa noche. He compartido mi conocimiento de esta entrevista con un par de investigadores, pero creo que dudaron de mi credibilidad. ¿Qué piensas sobre esta supuesta declaración? En una entrevista que realicé con la vidente remota, la doctora Angela Thompson Smith, discutimos una sesión realizada por Intuition Services en abril de 1993. El siguiente extracto es de su excelente libro, Ser, 30 años de visión remota y contando. En abril de 1993, me pidieron que hiciera una visualización por Intuition Services para localizar el paradero de los restos de Roswell. Se ha especulado ampliamente que un ovni se estrelló en Roswell, Nuevo México, en 1947 y que el evento fue encubierto por el gobierno.
El grupo quería saber el paradero actual de los restos y localizar un rastro de documentos que pudiera llevar a los investigadores a obtener información sobre el encubrimiento de Roswell. Como de costumbre, el grupo me proporcionó una lista de preguntas no orientativas, buscando nueva información, a las cuales di las siguientes respuestas. ¿Dónde se encuentra ahora la mayoría de los restos del accidente de Roswell? ¿Dónde se están estudiando ahora? Grandes piezas de escombros triangulares, envueltas en tela verde y sobreenvueltas en lona, están sentadas en estantes polvorientos en un almacén en la base de la Fuerza Aérea de Wright-Patterson. Están muy arriba, al final de la fila S. Esta fila es la más alejada, a la derecha, cuando entras por la entrada principal del almacén. La puerta del almacén está abierta a la luz y actualmente no está muy vigilada. La gente entra y sale por la puerta abierta. Hay un espacio de oficina a la izquierda de la puerta principal y todo el inventario del almacén está codificado en un archivo cerrado. En el archivo hay referencias a documentos ubicados en un archivo cerrado, en un edificio de piedra, de 2 pisos en la base. Los documentos están fechados en 1958 y están amarillentos en los bordes. Estos documentos se refieren al examen físico de los escombros. Los documentos tienen una calcomanía en la parte superior izquierda, de un círculo con una franja horizontal, y la escritura está superpuesta al diseño. Los escombros no se están estudiando actualmente, pero hay un renovado interés desde Los Álamos. No vi ningún escombro redondo, en forma de platillo volador. Cuando Brazel informó los escombros a los militares y emitieron el primer comunicado de prensa, los escombros que Brazel encontró se informaron como un platillo volador. Esto fue puramente un caso de desinformación y confusión, provocada por personas que no se comunicaban claramente. Inmediatamente se asumió que se había descubierto un ovni redondo, lo que provocó todas las conjeturas e historias que surgieron sobre el hallazgo de un ovni. Se encontraron 1 o más cuerpos no humanos cerca del rancho Brazel y fueron retirados inmediatamente después de ser encontrados. El hallazgo de estos cuerpos causó mucho pánico y ansiedad, desinformación, malentendidos y caos general. En un momento, los cuerpos se perdieron. Se informó que habían sido redirigidos por accidente a otra ubicación militar, pero finalmente fueron recuperados y estudiados. Se preparó documentación para la eliminación de los cuerpos, al menos 2, pero indicaban que se estaban moviendo los restos de 2 aviadores muertos. Los nombres dados eran algo anónimo, como John y James Doe. Hubo un rumor de que los cuerpos eran de paracaidistas alemanes que habían permanecido sin ser descubiertos después de que su avión se estrellara durante la guerra. Describe a cualquier civil vivo que tuviera conocimiento del accidente antes de que llegara el ejército, hombre o mujer, edad y ocupación. Además de Brazel y su familia, y personas que han sido descritas en la literatura y en los medios, había 2 personas más que tenían conocimiento de los escombros. Un niño que estaba en el rancho poco después del accidente, tal vez un joven sobrino. También había una joven, amiga de la esposa, ama de casa, esposa de un vecino, a quien se le mostraron los escombros. No dijo nada porque la esposa se los mostró sin el permiso de Brazel. Existe una fuente privada que tenga pruebas del accidente de principios de julio del 74. Describe a esa persona y su hogar. Hay varios cirujanos, patólogos y personal médico, con conexiones militares, a los que les fueron enviados muestras de tejido biológico y escombros para analizar después del accidente. Una de esas personas es un hombre corpulento, con tez sonrosada, que vive en el área de Nueva York y trabaja en esa ciudad. Tiene varias casas, incluida una en el condado de Westchester. Hay documentación importante que se puede encontrar sobre el accidente en archivos no secretos, como archivos gubernamentales o bibliotecas presidenciales. Si es así, ¿cuáles?
Toda la documentación importante relacionada con el accidente aún está en archivos secretos y no está disponible para el público, todavía. ¿Hay otros ovnis estrellados en el planeta que no se hayan recuperado y que puedan serlo? Si es así, ¿dónde están? Sí, Andes peruanos, montañas rocosas de Colorado, Urales rusos. Se han registrado formas redondas en imágenes de satélite espía de las rocosas, pero se han desestimado como anomalías o formaciones geológicas. Tal vez las áreas montañosas causen accidentes debido a errores de juicio de altura, condiciones climáticas y anomalías geomagnéticas. A pesar de su tecnología avanzada, los pilotos de las naves cometen errores. ¿Qué causó el accidente de Roswell? Una tormenta eléctrica combinada con fluctuaciones en el campo electromagnético de la Tierra, es decir, una anomalía electromagnética en la geografía alrededor del rancho Brazel. Describe las secuelas y actividades del personal alrededor del lugar del accidente en las llanuras de San Agustín, Nuevo México, y en el área de los restos cerca del rancho de Mark Brazel Foster. Hubo mucha ansiedad y confusión, malentendidos, malinterpretación de órdenes y negligencia en el deber, informes de enfermedad y perturbación general entre el personal militar. Nadie sabía lo que estaba haciendo otra persona. Se daban y recibían órdenes. El personal era enviado a una ubicación. Luego se les decía que regresaran tan pronto como llegaran. Una sensación general de incompetencia y confusión. ¿Hubo seres no humanos vivos o muertos en cada sitio? ¿Dónde están los cadáveres ahora? ¿Están o estuvieron siendo estudiados activamente por humanos? Si es así, ¿qué estaban estudiando? ¿Cuál es la estructura de ADN? Se encontraron al menos 2 cuerpos no humanos. Se estudió la estructura celular, así como la morfología. El ADN no se descubrió hasta 1953, y luego los cuerpos de los extraterrestres fueron cremados. Los cuerpos se pusieron tan asquerosamente putrefactos después de descongelarse para obtener muestras de tejido, que tuvieron que ser quemados. Las pruebas de las muestras de tejido no se realizaron en un solo lugar, sino que se enviaron a múltiples laboratorios. A los individuos que realizaban las pruebas no se les dijo la fuente específica de las muestras, solo que las analizaran como una muestra biológica y presentaran un informe. Hay un testigo clave o documento que abra el caso de Roswell en el futuro. Por favor, describe el documento o la persona. ¿Cuál es el color de las marcas en la parte superior o inferior del documento? Alas, azul. El gerente del almacén de Wright Patterson ha estado ahí mucho tiempo y sabe lo que hay en los estantes. Tal vez cuando se retire esté dispuesto a dar información. En un nuevo informe que ha sido presentado a una base de datos oficial de ovnis en los Estados Unidos y está siendo examinado por expertos, el testigo afirma que se sometería a una prueba de polígrafo sobre sus declaraciones. Un testigo anciano que afirma haber visto fotos oficiales del gobierno de Estados Unidos que muestran cuerpos alienígenas en el sitio del accidente ovni de Roswell en Nuevo México, ha salido a la luz, supuestamente para evitar llevarse el secreto a la tumba. El misterio de Roswell ha sido el centro de la escena ovni desde que en julio de 1947 el ejército anunció sensacionalmente en un comunicado de prensa que había encontrado los restos de un platillo volador estrellado en el desierto cerca de la ciudad de Nuevo México del mismo nombre. Se publicó una fotografía que mostraba al mayor Jesse Marcel sosteniendo restos del papel aluminio del sitio del accidente. Pero al día siguiente se retractaron de la declaración, diciendo que en realidad era un globo aerostático de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, dañado.
Esto llevó a especulaciones desde entonces sobre un encubrimiento mayor, con la información inicial lanzada accidentalmente. Posteriormente, los testigos se presentaron para decir que había cuerpos alienígenas dentro de la nave estrellada, que junto con los restos fueron llevados a la misteriosa base militar ultra secreta del Área 51 en Nevada. Esto se ha convertido en la mayor teoría de conspiración de ovnis registrada. El nuevo informe del testigo fue presentado por una persona no identificada al Centro Nacional de Informes de OVNIs, NUFORC, el mes pasado. La persona afirmó en su informe que le habían mostrado imágenes oficiales del ejército de Estados Unidos tomadas en el lugar del accidente el 15 de octubre de 1986, pero que solo había salido a la luz pública recientemente. Su informe decía: me mostraron al azar 2 fotos, un día cualquiera, de manera inesperada, del verdadero sitio del accidente de Roswell. La foto estaba boca abajo, con una tira de papel cortada a mano con tijeras y un trozo de cinta adhesiva envejecida de color marrón en los extremos de la tira. La tira tenía escrito a máquina: 1947, Roswell, Nuevo México. 2 oficiales de la Fuerza Aérea inspeccionando el cuerpo alienígena frente a los restos. Esto según lo recuerdo. La otra foto no tenía tira de papel en la parte posterior. He tenido miedo de compartir esto debido a la naturaleza sensible y al miedo de represalias del gobierno. Pero ahora tengo 70 años y no me siento bien llevándome esto a la tumba, sea cuando sea que eso ocurra. El tipo quería compartirlas, pero, nuevamente, temía represalias. Tengo una profunda experiencia en fotografía y en certificar documentos. Sin duda alguna, eran reales. Básicamente parecía una cámara de negativos de 4 por 5 pulgadas, con flash, tomada de noche. El fotógrafo estaba de pie y la foto estaba inclinada hacia abajo, donde el cuerpo alienígena estaba en el suelo, mayormente tendido boca abajo con la cabeza ligeramente girada, a unos 3 o 4 pies de la cámara. Junto al cuerpo, los 2 oficiales agachados, arrodillados, junto a él. El testigo dijo que uno sostenía algo que parecía una especie de bolígrafo, y lo sostenía contra el brazo o la espalda del traje del alienígena y lo levantaba. Parecía que había estriaciones derretidas que bajaban desde el bolígrafo o lo que fuera que sostenía. Había algo de espacio entre los 2 oficiales y un poco de espacio a cada lado de ellos, y se podía ver claramente el ovni estrellado y la piel de la nave rasgada y rota. No piezas dispersas, sino como un coche chocado. Todavía estaba todo junto. Podía ver cómo era parte de la construcción, en su mayoría, algunos tubos de metal doblados y pequeñas piezas rectas dobladas por el accidente. La nave estaba estrellada contra una roca y se podía ver claramente eso. Creo que uno de ellos era Marcel, pero en ese momento seguro había oído hablar de Roswell, pero sin internet, realmente no conocía su apariencia para reconocerlo. Ahora sí. Recuerdo que él y el otro oficial eran similares en edad, complexión. Ambos estaban con pantalones y camisas caqui, como oficiales, pero sin corbatas. Parece que tenían placas de nombres, pero me centré en el cuerpo alienígena. Las tuve en mi mano durante 20 minutos y nunca las volví a ver. No me importa nada para probar mi historia. ¿Quién sabe? Tal vez un detector de mentiras o la hipnosis. Quizás así pueda sacar los nombres en las placas de esos tipos. Pero esto es todo lo que tengo. Prefiero no decir el nombre de la persona que me mostró las fotos en este momento. Continuaré viendo si puedo localizarlo. Lo principal de reportar esto es porque creo que debería ser contado. La posición oficial del gobierno que busqué el otro día todavía es la de los globos de radar para detectar pruebas nucleares soviéticas y que no hubo ningún ovni ni cuerpos alienígenas ahí.
Lo completamente opuesto es cierto. No hay manera de que no hubiera un cuerpo alienígena y un disco volador estrellado ahí, en ese sitio. Este relato, de estas fotos, nunca ha sido compartido ni contado antes. No estoy haciendo esto por dinero, prestigio ni nada. No me importa quién crea qué. Esto sucedió. ¿Y qué se supone que debo hacer? No decirle a nadie, nunca, y llevarme esto a la tumba. Actualmente, los expertos de Norfolk están tratando de localizar al testigo para obtener más detalles. Una investigación de la Fuerza Aérea Brasileña sobre una prolongada ola de avistamientos ovnis en 1977 y 1978 es uno de los episodios más importantes en la historia de la ufología mundial. Hoy en día, más de un cuarto de siglo después, los archivos clasificados de la operación todavía no están disponibles para el público, pero muchos de los secretos son conocidos por los ufólogos brasileños. Quédate aquí para conocer lo que ellos saben. Operación Prato volvió a estar en las noticias el 20 de mayo de 2005, como resultado de una campaña de un año de duración por parte de los ufólogos brasileños, para que la Fuerza Aérea abriera sus archivos OVNI. En reuniones, el 20 de mayo con ufólogos en la sede militar en Brasilia, 3 generales de alto rango reconocieron que la Fuerza Aérea había estado preocupada por los ovnis durante mucho tiempo y los había rastreado sistemáticamente, conocidos como Tráfico H, desde 1954. Además, según el líder de la ufología brasileña, A.J. Gebhardt, quien estuvo presente en las reuniones, los líderes de la Fuerza Aérea dijeron que reconocían la importancia de la ufología. Se comprometieron a ayudar a abrir los archivos clasificados al público y garantizaron que se tomarían medidas para formar un comité conjunto de investigadores militares y civiles para estudiar el fenómeno. Esto fue una victoria para la campaña de libertad de información, que comenzó en abril de 2004 por Gebhardt, quien es editor de la revista brasileña de ovnis, Revista UFO. Eventualmente, se dice que 36,000 personas firmaron peticiones al gobierno para abrir los archivos. Durante las reuniones del 20 de mayo con generales en 2 agencias diferentes, el Centro Integrado de Defensa Aérea y Control de Tráfico Aéreo, SINDACTA, y el Comando de Defensa Aeroespacial Brasileño, CONDABRA, y media docena de otros ufólogos, pudieron examinar varios archivos OVNI directamente de los archivos de la Fuerza Aérea. Los más importantes eran de Operación Prato. En la investigación de Prato entre octubre de 1977 y enero de 1978, los agentes de inteligencia de la base de la Fuerza Aérea en Belém, en el norte de Brasil, entrevistaron a cientos de testigos en Colares y alrededor de otros 30 pueblos al norte de Belém. Muchas personas habían sido quemadas por rayos de luz de ovnis que invadían el área. Durante la operación, los agentes mismos vieron ovnis numerosas veces y tomaron cientos de fotografías, así como varias horas de películas. Algunas de las películas supuestamente mostraban ovnis sumergiéndose o saliendo de las aguas de la cerca de la bahía de Marajó. La investigación duró solo 4 meses, pero continuó de manera no oficial durante gran parte de 1978, debido al interés personal de los líderes de los investigadores. Durante las reuniones en Brasilia, los ufólogos pudieron examinar alrededor de 110 fotos y 160 documentos de Operación Prato. También se les permitió examinar archivos sobre un encuentro entre un avión comercial y un ovni en 1954, y la detección masiva de ovnis por radar en gran parte de Brasil la noche del 19 de mayo de 1986.
Aunque muy prometedora, la aparente armonía del 20 de mayo no significa que los archivos OVNI de la Fuerza Aérea estarán definitivamente disponibles para el público. Antes de que eso pueda suceder, el jefe de la Fuerza Aérea, el ministro de Defensa y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, deben primero dar su aprobación. Este no es el primer caso en el que el gobierno brasileño ha sido abierto sobre los ovnis. El evento más publicitado ocurrió la noche del 19 de mayo de 1986, cuando 21 ovnis fueron rastreados por radar cruzando los cielos de gran parte del país. 6 cazas armados con misiles fueron enviados desde bases cerca de Río de Janeiro y Brasilia, y durante varias horas los aviones cazaron o fueron cazados por lo que fueron descritas como bolas de fuego. 4 días después, el gobierno realizó una conferencia de prensa nacional sin precedentes para permitir que los pilotos contaran al país lo que habían visto cuando fueron tras los ovnis. Las investigaciones más significativas en las que el gobierno mostró un interés tan abierto en los avistamientos fue Operación Prato, cuando la Fuerza Aérea investigó los avistamientos en la zona de Colares en 1977 y 1978. Pero los resultados nunca se hicieron públicos. Como se indicó anteriormente, los agentes de inteligencia pasaron 4 meses investigando cientos de avistamientos y encuentros. Era un equipo pequeño, formado solo por el capitán Juranje Holanda y 6 sargentos, que estaban armados solo con un teodolito, cámaras y grabadoras. Los hombres fueron enviados a la zona de Colares solo después de que varios alcaldes se quejaron de que sus pueblos habían sido atacados por ovnis y pidieron ayuda a la Fuerza Aérea. No se sabe si la Fuerza Aérea habría investigado los avistamientos si los alcaldes no hubieran suplicado por ayuda. Y la mayoría de los oficiales clave que podrían decirnos algo, ahora están muertos. Después de 4 meses, Protásio López de Oliveira, el comandante de la base en Belém, cerró la investigación. Holanda y su segundo al mando, el sargento Flávio Costa, luego compilaron un informe final que consistía en aproximadamente 500 páginas de documentos, además de varios cientos de fotos y películas de ovnis, y numerosos mapas y bocetos. Muchos de los bocetos muestran los caminos de varios ovnis pasando sobre un área en la misma noche. Todo esto fue enviado a la sede de la Fuerza Aérea en Brasilia, y ninguno de los registros se hizo público hasta el 20 de mayo de 2005. Y solo para el puñado de ufólogos que fueron invitados a reunirse con los líderes militares. Sin embargo, a lo largo de los años se filtraron fotocopias de muchos de los documentos de Operación Prato, y al menos 18 fotografías a investigadores civiles. Estos documentos contienen resúmenes de más de 300 avistamientos y encuentros en Colares y otros pueblos. Al menos la mitad de los informes fueron sobre avistamientos que el capitán Holanda y los sargentos tuvieron ellos mismos. En 1997, mucho después de haberse retirado como teniente coronel, Holanda decidió que ya no estaba obligado a guardar silencio sobre Operación Prato y habló públicamente sobre la operación. Concedió varias entrevistas, incluida una con la investigadora Cynthia Lucé y conmigo. Nos dijo que muchas personas habían sido quemadas por ovnis durante la ola, tanto en el lado de la isla Colares de la bahía de Marajó como en la isla Marajó. De los documentos que había guardado después de que terminó la Operación Prato, la mayoría fueron entregados a ufólogos brasileños en 1997 y 1998. En ese momento dijo que decidió que la verdad tenía que salir a la luz. Holanda, quien comenzó a estudiar ufología por su cuenta en 1965, después de varios avistamientos ovnis cerca de una base de la Fuerza Aérea en Recife, donde estaba estacionado, tuvo varios enfrentamientos cercanos con ovnis durante Operación Prato.
Le dijo a Lucé y a mí sobre una experiencia espeluznante cuando él y 3 sargentos estaban acampando en una playa solitaria en Colares, la noche del 27 de octubre de 1977. Era una noche sin luna, y mientras Holanda y los sargentos estaban fuera de sus hamacas hablando y fumando, vieron una luz brillante acercándose desde el norte. La luz se detuvo sobre una pequeña isla cerca de la playa, donde parecía estar buscando algo, dijo. Luego comenzó a moverse hacia la playa, directamente sobre los hombres, quienes al principio no sintieron miedo, sino solo curiosidad. Sin embargo, cuando la luz estaba a unos 200 metros sobre sus cabezas, todos sintieron un inmenso miedo al mismo tiempo. Holanda dijo que nunca había experimentado un miedo como ese antes. El capitán ordenó a los hombres que corrieran hacia los matorrales, y todos corrieron tan rápido como pudieron. Más tarde, Holanda se enteró de que uno de los sargentos, un veterano de la guerra en el Congo, había mojado sus pantalones. La primera vez que Holanda y sus hombres vieron un ovni fue la noche del 25 de octubre de 1977. Holanda, acompañado por 3 sargentos, había ido al pequeño pueblo de Mosqueiro para investigar informes de objetos brillantes volando sobre el área. Se estaban preparando para regresar a Belém cuando vieron una luz brillante en el cielo. Rápidamente estacionaron su jeep y comenzaron a observar el objeto a través de un teodolito, un instrumento de precisión para medir ángulos horizontales y verticales. A medida que el objeto se acercaba, parecía una bola de luz de aproximadamente 100 metros de diámetro. Luego, Holanda vio que la luz estaba rodeada por un anillo brillante, similar a un halo, que tenía 2 luces rojas parpadeando en su interior. En cuestión de segundos, el objeto se movió tan cerca que casi podían distinguir sus características. En un informe oficial de la Fuerza Aérea, Holanda escribió que el objeto emitió una luz de intensidad comparable a la de un reflector de búsqueda de 100 vatios. Moviéndose lentamente hacia el este, proyectó un rayo de luz blanca sobre las copas de los árboles, haciendo que toda el área brillara intensamente. Mientras los hombres observaban, el objeto flotó a unos 150 metros sobre el suelo, proyectando su rayo directamente sobre ellos. Holanda y los sargentos permanecieron completamente inmóviles durante el avistamiento, que duró unos 20 minutos. Finalmente, el objeto se alejó y desapareció detrás de una colina. Los sargentos que acompañaron a Holanda también tuvieron muchas experiencias propias. El sargento João Flávio Costa, por ejemplo, relató una experiencia que tuvo a fines de noviembre de 1977, cuando estaba vigilando una isla en la bahía de Marajó. Estaba completamente solo y usando binoculares, cuando vio una luz brillante acercándose rápidamente. Al principio, pensó que era un helicóptero, pero pronto se dio cuenta de que era algo completamente diferente. El objeto tenía forma de disco y estaba rodeado por un anillo de luces brillantes. Costa dijo que la luz era tan intensa que casi no podía ver, y sentía una sensación de calor en todo el cuerpo. El objeto flotó a unos 50 metros sobre él durante varios minutos antes de alejarse rápidamente. Otro sargento, Luis Cláudio Oliveira, dijo que una noche estaba patrullando una playa solitaria cuando vio una luz brillante moviéndose hacia él desde el mar. El objeto se detuvo a unos 200 metros de distancia y Oliveira pudo ver claramente que era un disco metálico con luces parpadeantes alrededor de su borde. Estaba tan asustado que no pudo moverse y simplemente observó mientras el objeto flotaba en el aire durante varios minutos antes de desaparecer. Los avistamientos y encuentros con ovnis no se limitaron a los agentes de la Fuerza Aérea. Muchos residentes de Colares y otras aldeas cercanas también reportaron experiencias similares.
Durante la ola de ovnis, muchas personas fueron quemadas por rayos de luz proyectados por los objetos voladores. Las víctimas describieron la luz como extremadamente caliente y dijeron que causaba quemaduras dolorosas y, en algunos casos, pequeñas perforaciones en la piel. Algunas personas también informaron que la luz causaba debilidad extrema y mareos. En un incidente particularmente alarmante, una mujer llamada María José relató que fue atacada por un ovni mientras dormía en su casa en Colares. Dijo que se despertó en medio de la noche y vio una luz brillante entrando por la ventana. La luz se concentró en su pecho y sintió un calor intenso y una sensación de parálisis. Después del incidente, descubrió pequeñas marcas en su piel donde la luz la había tocado. Otro residente, un pescador llamado Manuel Silva, dijo que fue atacado mientras estaba en su bote en el río Amazonas. Dijo que una luz brillante se acercó rápidamente y proyectó un rayo de luz sobre él. Sintió un calor intenso y cayó al agua, apenas capaz de nadar hasta la orilla. Silva también tenía pequeñas marcas de quemaduras en su piel. Los repetidos encuentros con ovnis tuvieron un impacto significativo en la comunidad de Colares y las aldeas circundantes. Muchas personas tenían tanto miedo que no salían de sus casas por la noche. Algunas familias incluso abandonaron la zona, buscando refugio en áreas más seguras. La comunidad también estaba confundida y frustrada por la falta de acción de las autoridades. Aunque la Fuerza Aérea estaba investigando los avistamientos, los residentes sentían que no estaban recibiendo suficiente protección o información. Algunos líderes locales pidieron al gobierno que hiciera más para proteger a las personas y aclarar lo que estaba sucediendo. A pesar de la preocupación y el miedo generalizado, los residentes de Colares y las aldeas vecinas continuaron con sus vidas lo mejor que pudieron. Sin embargo, los repetidos avistamientos y encuentros con ovnis dejaron una marca duradera en la comunidad. Muchas personas todavía recuerdan vívidamente esos días y noches llenos de incertidumbre y temor. Después de que Operación Prato terminó oficialmente en enero de 1978, algunos de los investigadores continuaron estudiando los avistamientos de ovnis por su cuenta. El capitán Holanda, en particular, permaneció profundamente interesado en el fenómeno ovni y continuó recopilando información y testimonios de los testigos. Aunque no estaba oficialmente involucrado en la investigación, sus esfuerzos contribuyeron significativamente a nuestra comprensión de lo que sucedió en Colares. A lo largo de los años, varios investigadores civiles también se han interesado en Operación Prato y han intentado obtener más información sobre lo que realmente ocurrió. Han entrevistado a testigos, recopilado documentos y fotografías, y han tratado de desentrañar el misterio de los ovnis en Colares. Sus esfuerzos han ayudado a mantener viva la historia y a aumentar la conciencia pública sobre el fenómeno ovni. En los últimos años, ha habido un renovado interés en Operación Prato y los avistamientos de ovnis en Colares. En parte, esto se debe a la creciente presión sobre el gobierno brasileño para que desclasifique más documentos relacionados con la operación y permite un acceso público más amplio a los archivos. Aunque algunos de estos archivos han sido liberados, muchos documentos y fotografías aún permanecen clasificados. El 20 de mayo de 2005, como resultado de la campaña de los ufólogos brasileños, se celebraron reuniones entre ufólogos y generales de la Fuerza Aérea en Brasilia. Durante estas reuniones, los generales reconocieron la importancia de la ufología y se comprometieron a ayudar a abrir los archivos clasificados al público. Sin embargo, antes de que esto pueda suceder, el jefe de la Fuerza Aérea, el ministro de Defensa y el presidente de Brasil deben dar su aprobación. En retrospectiva,
La Operación Prato ofrece numerosas lecciones y plantea muchas preguntas sobre el fenómeno OVNI y la forma en que las autoridades y las comunidades responden a tales eventos. Aunque los investigadores militares intentaron abordar la situación de manera sistemática, la falta de respuestas definitivas y la continua clasificación de muchos documentos han perpetuado el misterio y la especulación en torno a estos eventos. Los testimonios de los residentes de Colares y las aldeas circundantes proporcionan una rica fuente de información sobre los encuentros con ovnis. La experiencia de personas como María José y Manuel Silva destacan la naturaleza tangible y a menudo traumática de estos encuentros. La documentación recopilada por los investigadores de la Fuerza Aérea, incluidos informes escritos, fotografías y películas, ofrece una valiosa evidencia que puede ayudar a corroborar los relatos de los testigos. La Operación Prato también ha tenido un impacto duradero en la investigación OVNI en Brasil y en todo el mundo. El interés renovado en la desclasificación de archivos y la transparencia gubernamental ha llevado a una mayor colaboración entre investigadores militares y civiles. La creación de un comité conjunto de investigación sobre ovnis, como se mencionó en las reuniones de 2005, es un paso importante hacia una mejor comprensión y estudio del fenómeno. A medida que continuamos explorando el misterio de los ovnis, es crucial mantener un enfoque equilibrado y científico. La recopilación y análisis de datos, la corroboración de testimonios y la cooperación entre diferentes entidades son fundamentales para avanzar en nuestra comprensión. El camino hacia una comprensión más completa del fenómeno OVNI está lleno de desafíos. La clasificación de documentos y la falta de acceso a información clave son obstáculos significativos. Sin embargo, la creciente presión pública y los avances en la tecnología de investigación ofrecen nuevas oportunidades para desentrañar estos misterios. La transparencia y la apertura son esenciales para ganar la confianza del público y fomentar una investigación efectiva. Las autoridades y los investigadores deben trabajar juntos para garantizar que la información relevante esté disponible para aquellos que buscan respuestas. La desclasificación de documentos y la divulgación de datos son pasos importantes en este proceso. La Operación Prato es un capítulo fascinante y crucial en la historia de la investigación de ovnis. Aunque muchos detalles aún están envueltos en el misterio, los esfuerzos continuos de investigadores y la creciente presión para la desclasificación de archivos prometen arrojar más luz sobre estos eventos. La comunidad de Colares y el mundo en general continúan esperando respuestas, mientras el legado de Operación Prato sigue inspirando a una nueva generación de investigadores y entusiastas de los ovnis. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.